quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Qué privilegio estar una vez más en sus hogares. Muchas gracias por recibirnos y por unirse a otro momento de devoción espiritual. Pues ya estaba yo extrañando no estar con ustedes, ya que el Señor nos ha bendecido con la participación también de nuestro hermano Roger para compartir diversos temas. Pero hoy es el privilegio mío una vez más y me gozo con estar ahí con ustedes, unánimes en un solo espíritu,
para unir nuestros tiempos de oración y para meditar algo de su santa palabra. Siempre hay un consejo fresco, nuevo, específico para nuestras vidas. Y en esta hora pues será una bendición compartirles a ustedes un nuevo tema que le he puesto presencia salvadora. Presencia salvadora, y está basado en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, capítulo número 12, los versículos del 1 al 3. Realmente el momento, la escena, llega hasta el versículo 8, pero vamos a tomar solamente los primeros 3 versículos hoy, capítulo 12 de Juan, y los primeros 3 versículos para meditar en lo que le he llamado presencia salvadora. Dice así el pasaje de las Sagradas Escrituras. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hermosa escena, y creo yo que es un texto que ya hemos meditado en alguna oportunidad, o más de una oportunidad, pero con un énfasis o una aplicación un poquito diferente. Hoy vamos a meditar con el tema de presencia salvadora, que puede hablarnos a nuestro corazón, puede despertarnos algo en nuestra vida y, por supuesto, para bendecirnos grandemente. Tiene algo hay una revelación hermosa aquí para nosotros ahora, para alimentar la fe que ya tenemos o para despertar la fe que anhelamos. Bien, vamos a orar un momentito y luego pues meditamos algo de este pasaje. Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, Padre justo, Padre misericordioso y todopoderoso, venimos a ti, Señor, con la confianza de tu amor, pues tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Por eso entendemos de que tú tienes la capacidad infinita de atender todas las oraciones que se dirigen a ti en la misma hora, en cualquier lugar del planeta o incluso más allá, si lo hubiera. Te doy pues las gracias y te doy gracias por aquellos que ya están conectados, esas familias fieles, esas personas deseosas de saber más de ti y tu palabra, y por aquellos que también visitarán la página para beber de aquí la bendición que tú tienes siempre para nuestras vidas. Perdona por favor nuestros pecados, limpia nuestro corazón. Nosotros reconocemos que es muy fácil ofenderte, pero te rogamos que en el nombre de Jesús, conforme a tu divina palabra, tú nos perdones, para que estemos en buena disposición, en buena condición delante de ti, para disfrutar las bendiciones que tiene este pasaje. En tu nombre, Señor Jesús, oramos, confiados en que tus méritos son suficientes para ser escuchados y atendidos. A ti la gloria por siempre. Amén. Bien, vamos a retroceder un poquito en la historia, algo que tal vez usted conoce o que no lo conoce, no lo sé. Pero al principio, allá unos de 2 a 3,000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su presencia ya se manifestó en el pueblo de Israel, solamente que ocurrió de manera velada. Presencia velada. Usted recuerda que cuando nuestro Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, se fueron por el desierto. Dice que eran 600,000 hombres y mujeres hebreos que salieron de Egipto, más muchos de otras nacionalidades que se les unieron, de tal manera que, tomando en cuenta a los niños y todos, los teólogos piensan de que pudo haber sido una caravana de unos 2 millones de personas.
en ese caminar del desierto, adentrados en el tiempo de su peregrinaje allí, Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo que hicieran un tabernáculo de materiales exquisitos, primorosos. Un tabernáculo, y le dio las instrucciones, porque en ese tabernáculo Dios se iba a manifestar. En ese tabernáculo Dios iba a responder las preguntas que ellos tuvieran y más. Y dentro de ese tabernáculo Dios instruyó, eso está en el libro de Éxodo, también parte en Deuteronomio, en Levítico. Dios instruyó que se hicieran ciertos utensilios sagrados para el culto, para las ofrendas y lo demás. Dentro de todo eso, Dios incluyó la instrucción de que Moisés, a través de hombres hábiles, diestros de parte de Dios, con talentos especiales que Dios les había dado, le ordenó que hicieran un cofre, un tipo de cofre, realmente le llamó el arca del pacto. Le dijo los materiales de que debía de hacer esa arca, dijo de madera de acacia. Le dio las medidas de largo, las medidas de alto, las medidas de ancho, y le dijo que cubriera ese cofre sagrado de oro puro, purísimo. Que le pusiera unas argollas y las demás instrucciones que le dio. Y le dijo, pondrás ahí el testimonio que yo te diré. Pondrás dentro de esa arca el testimonio que yo te diré. Y en esa arca, todo eso está descrito en el libro de Éxodo capítulo 25, también se repite en Éxodo 37. Dentro de esa arca, en esa arca, Dios se iba a manifestar. Dios iba a hablar a través de él. Nuestro Señor Jesucristo nos reveló que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Sin embargo, siempre ha hablado en el idioma que nosotros lo podemos entender. Y ahí le ofreció a Moisés que a través de esa arca él iba a manifestar su voz. Iba a manifestar su voz para darle mandatos, para darle instrucciones, para darle respuestas a sus preguntas. Y que esa arca debería de permanecer dentro del tabernáculo y nadie podía acercarse a esa arca, excepto el sumo sacerdote. Cuando salían, o sea, cuando ya movían el campamento, todas las carpas donde habitaban los israelitas tenían que desarmarlas y moverlas, y el tabernáculo también era desarmado. Y entonces tenían que hacerlo hombres especialmente elegidos y santificados para que hicieran, porque Dios es santo, santo, santo. Y entonces eran los levitas, los sacerdotes, los que levantaban el campamento y caminaban en la dirección que Dios les guiaba, el tiempo que Dios les guiaba, y luego el Señor a través de una nube se manifestaba en su voz nada más, y ahí les decía en dónde deberían de estacionarse y acampar otra vez. Pero cuando ellos se movían, cuando ellos peregrinaban otra vez, el arca debería ir adelante, cargada por hombres santificados. Esa arca que era la presencia simbólica, la presencia velada del gran Dios de la gloria. Y ahí esa arca les servía para guía en el camino, porque ellos no conocían el desierto. Esos desiertos son casi infinitos, y entonces es facilísimo perderse. Pero con el arca, que era la presencia de Dios velada o simbólica, pues les servía de guía para el camino, les servía de protección contra sus enemigos. Cuando enemigos pensaban hacerles algún daño o algo, sabían que el arca iba ahí y decían, a ese Dios que tienen ellos es un Dios temible, y entonces se sentían ellos atemorizados. Y también a través de esa arca Dios les concedía a ellos, a los israelitas, el ánimo, la fe necesaria para que tuvieran victorias ante los desafíos. En el libro de Josué se narra de que cuando el pueblo de Israel iba a atravesar el río Jordán, que dice que en ese tiempo estaba desbordado. Fíjense que estamos hablando de hace miles de años, y entonces los ríos eran ríos, aunque gracias a Dios todavía hay algunos por ahí. Entonces Dios les dio las instrucciones y les dijo, el arca debe de ir adelante, la congregación a cierta distancia atrás. Pero cuando los que llevan el arca, los levitas santificados, lleven el arca,
toquen con sus pies el agua de la orilla del río, el río se detendrá. Y así ocurrió. Cuando ellos llegaron a la orilla del río que estaba desbordado, al poner sus pies apenas en la orillita, dice que el agua se detuvo completamente y se quedó un paso abierto para que ellos pasaran tranquilamente toda la enorme congregación hasta la tierra de Canaán. Y luego ya después de eso tenía que volver el río a su cauce, pero hasta que pasara hasta el último. Incluso dio tiempo a que Josué ordenara que se levantara ahí un altar de piedras especial para memoria de aquella otra maravilla que Dios había hecho. Esa arca pues era cargada, llevada en hombros por sacerdotes y levitas preparados y santificados, porque como le digo, representaba la gloria inmensa, la gloria intensa, la santidad temible del Dios que nos creó, del Dios a quien adoramos. En una oportunidad, en una guerra, los filisteos secuestraron esa arca y se la llevaron. Y dice la palabra del Señor que estando en poder de los filisteos esa arca, unos se atrevieron a ver lo que había dentro. Y dice que murieron 50,070 hombres porque se atrevieron a ver lo que había dentro del arca. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo número 6. Pero ahora, pasado el tiempo, Dios ya nos reveló a nosotros qué había en esa arca, qué era lo que había adentro. Y en la carta a los Hebreos, capítulo número 9, dice, en el versículo 4, dice, Hebreos 9:4, dice, el cual tenía un incensario de oro, y se refiere al tabernáculo. Dice, y el arca del pacto, así se llamaba, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, lo que contenía, una urna de oro que contenía el maná, aquello que Dios hizo llover del cielo en millones de toneladas durante el peregrinaje en el desierto, y que se podía cocinar para hacer pan, para hacer hojuelas de hojuelas dulces y cuantas cosas, como Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Así que contenía una urna de oro con maná, la vara de Aarón que reverdeció, y eso vamos a hablar en un momentito, y las tablas del pacto. ¿Qué había en el arca? Bueno, estaba una urna de oro con maná, para memoria, para testimonio de lo que había ocurrido en el desierto, y también estaba ahí un trozo de la vara de Aarón que había reverdecido, y también estaba ahí las tablas del pacto, o sea, las tablas de Moisés. Eso es lo que cargaba el arca. ¿Qué simbolizaba eso? Bueno, las tablas, todo eso tenía un simbolismo profético. Las tablas simbolizaban la palabra de Dios, la ley de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, antes de venir a esta tierra, la Biblia lo describe como el verbo de Dios o la palabra viviente. De manera que esas tablas prefiguraban a nuestro Señor Jesucristo. Dice que había una urna con maná que también prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo, porque ese era el sustento en el desierto. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, Él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces también señalaba, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y también dice la vara que reverdeció, que fue una vara, un bastón, un cayado que Aarón puso en el tabernáculo, allá en el desierto, por instrucción de Dios, junto a otras 11 varas de las tribus. Pusieron cada quien su vara con la que caminaban en el desierto, la que levantaban para hacer señales y todo. Pero pusieron las varas ahí, y al día siguiente de que pusieron sus varas ahí, cerca del arca, resulta de que las 11 más siguieron siendo varas. Pero la de Aarón había tomado vida otra vez. Ahora ya no era una vara, ahora era una rama. Pero dice que habían brotado renuevos, ramas nuevas de la vara. Y habían brotado flores, y habían brotado almendras. O sea, la vara que reverdeció. Y eso simbolizaba también a nuestro Señor Jesucristo,
que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Resumamos entonces que, ¿qué prefiguraba el arca? Toda el arca prefiguraba la presencia de Dios con su pueblo, a través de la palabra, el sustento y la resurrección y la vida. Ahora, usted dirá, pero de nuevo nos llevó para la historia del Antiguo Testamento y leímos San Juan. Bueno, leamos otra vez San Juan. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquella presencia simbólica del desierto, aquella presencia que estaba velada, porque nadie entendía realmente, solamente sabían que ahí se manifestaba el Dios omnipotente a través de esa arca. Ahí se manifestaba, como le dije, ¿verdad? Para instrucción, para protección, para guianza, para victoria ante los desafíos, para eso, como un pastor con su pueblo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, resulta que ahora se presenta, estando en la tierra, en la última visita antes de la Pascua, va a la aldea de Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro. En esa aldea y en esa casa, nuestro Señor Jesucristo era muy amado. Y yo digo que ellos lo tomaron como alguien tan apreciado, tan bello, nuestro Señor Jesucristo. Y sí, tan poderoso como lo habían visto hacer milagros y maravillas, y tan profundo cuando le escuchaban sus palabras, era para ellos un encanto, pero no tenían toda la revelación de quién era enteramente el que estaba ahí. Y el que estaba ahí era nada menos que el Dios omnipotente, el Dios santísimo de los cielos, que tomó cuerpo de hombre para habitar entre nosotros. La Biblia dice en Colosenses, capítulo número 2, dice en el versículo 9, Colosenses 2:9 dice, porque en Él, y lo último que dice el 8 es Cristo, o sea que está hablando de Cristo, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es toda la plenitud de la deidad que habita en Cristo? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la persona de Jesús que estaba ahí, en la aldea de Betania, en esa casa de amigos, ahí estaba la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Dios omnipotente, aquel que simbolizaba el arca. Ahora está presente como un humano sencillo en la casa de estos amigos antes de la Pascua. En esa casa recientemente había habido angustia, había habido dolor, tristeza y muerte, porque Lázaro se había enfermado y había muerto. Y toda esa historia es otra historia que la hemos tratado en otras ocasiones. Y bueno, lo que pasa que Lázaro, que ellos eran muy especiales con el Señor Jesús, y Jesús los visitaba en esa aldea que hoy no se llama Betania, actualmente le llaman Lazaría, allá en Israel. Pues resulta de que el Lázaro, que parece que era el menor, se había enfermado. Y las dos hermanas, Marta, que era la mayor, y María, que era la mediana, le mandaron a decir al Señor Jesús hasta donde estaba, el que amas está enfermo. O sea que era algo especial ahí. Jesús los amaba, ellos lo amaban. Jesús nos ama a todos realmente. Y Jesús no llegó. Estaba enfermo Lázaro, pero Jesús no llegó. Hasta que Lázaro murió. Y resulta que hasta fue resucitado. Y Jesús no se apareció. Hasta 4 días después de que lo habían enterrado, llegó Jesús ahí. Y entonces ya había desesperanza. Y ahora como quien dice, ¿para qué? Incluso casi se lo dieron a entender. Y ellos sí creían que Jesús podía sanar enfermos. Pero ahora ya murió Lázaro, ya muerto, sí, ya no. ¿Y qué si el Señor Jesús le sorprende con un milagro asombrosísimo
maravilloso cuando resucita nada menos que a Lázaro. Lo resucitó ya descompuesto, 4 días de estar sepultado, lo resucitó completamente para volver a vivir otra vez. Claro, para volver a vivir la vida humana, pues Lázaro después murió según la historia, ¿verdad? Pero ahora en esa casa ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay temor. Ahora lo que hay es amor, es armonía, es gratitud la que hay en esa casa. Por esa razón dice la palabra, dice que le hicieron ahí una cena. Marta servía, Lázaro estaba sentado con Jesús a la mesa y María optó por la adoración a los pies de Jesús. Adorar al Señor con un perfume especial. Dice la palabra del Señor en San Juan 1:14, dice, cuando escribe Juan el apóstol, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero los estudiosos dicen que eso de que estuvo entre nosotros, dice que quiere decir realmente acampó entre nosotros. El gran Dios de la gloria acampó con los humanos para revelar la verdad, para sacarlos del engaño, para rescatarlos de la condenación, y ese efecto glorioso todavía sigue. En San Mateo capítulo 1 y versículo 23, cuando se profetizó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se dijo que Él se llamaría Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Mire quién es Jesús, Dios con nosotros. Y en San Mateo 18, versículo 20, dice algo tremendo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré. Presencia revelada, presencia real con nosotros. Y nosotros tomamos eso por fe. Por eso cuando nos reunimos como ahora, usted está ahí, no sé cuántos hay ahí, si está usted solo, sola, y si hay 1 o 2, o si hay 3 o 4. Mire, pues de manera virtual y de manera espiritual estamos más de 2. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré. Así que Él está con nosotros hoy. Allí surgieron pues expresiones especiales de admiración para nuestro Señor Jesucristo. Usted se dio cuenta que dice lo que hacía cada quien. Pues habían visto la gloria y la misericordia del Señor cuando resucitó a Lázaro. De una manera, bueno, diríamos en nuestros términos, increíble, pero real, lo resucitó. Y entonces, de gozo, Marta servía. De testimonio, Lázaro estaba ahí presente. Me dice, mire, es real. Yo estuve muerto, ustedes lo saben, y aquí estoy. Era el testimonio de gratitud y de asombro de Lázaro. Y María adoraba. Qué ambiente hermoso, ¿verdad? Así debe ser donde Jesús está. ¿Está Jesús en su hogar? Seguramente que sí. Pero hay armonía, hay paz, hay adoración, hay testimonio en la casa. Pues debiera de haberlo. Y gratitud también. Así que todo eso habla pues de la presencia salvadora de nuestro Señor Jesucristo en la casa. Produce un ambiente especial, hermoso, de vida verdadera, como debiera ser cada día de nuestra vida. Pero quiero concluir ya con algo todavía más asombroso. No solamente su presencia andaba de manera velada entre el pueblo de Israel, pero fue revelada cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la presencia del Señor es presencia salvadora. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:7, dice que a Él, en su infinita sabiduría, le plació que en vasijas de barro guardar sus tesoros. O sea, los que hemos nacido de nuevo, los que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos de barro, fuimos hechos de barro. Pero adentro de estas vasijas tan frágiles, el Señor ha puesto sus tesoros. ¿Qué tesoros? La fe, el amor, la paz, el gozo y cuántos tesoros más. La revelación, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Bueno, tesoros del Señor que habitan en vasijas de barro. Pero déjeme decirle algo más. En estas pequeñas vasijas de barro, al Señor le plació volverlas arcas
pequeñas arcas, frágiles. ¿Sabe por qué se lo digo? Parecería una herejía, tal vez una mala interpretación, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en capítulo 14 de Juan, ahí a 2 hojitas para acá, les dijo, nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo que 14, dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, versículo 16, capítulo 14, versículo 16, si me amáis, guardad mis mandamientos, se lo dijo a sus discípulos de todos los tiempos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Ya el Señor había dicho que se iba a ir, después de morir, se iba a ir. Y dice, ¿quién será el consolador? Versículo 17, el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, el cual, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, los discípulos, le conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. De manera que ahora, cada quien que recibe a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, nada menos que recibe a la completa divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en las pequeñas arcas o vasijas de barro que somos nosotros. Y se lo confirmo, porque 2 Corintios 6, 19 dice, o 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo no es vuestro? ¿Ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios? ¿Quién está en la persona que recibe a Jesucristo? ¿Cómo viene nuestro Señor Jesucristo al nuevo creyente cuando lo recibe? ¿Cómo viene? Pues a través de su Santo Espíritu. Él dijo, estará con vosotros y está con vosotros, y estará en vosotros, adentro. Entonces nos volvió como pequeñas arcas de barro, pero ahí está su santa presencia que se manifiesta, como ya lo hemos dicho, con amor, con gozo, con paz, con fe, con sabiduría, con amor, con tantas formas se manifiesta. Pero el último versículo, para su asombro y para su gozo, está en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice, el misterio, Colosenses 1, 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, el misterio fue revelado a los santos. ¿Y cuál es el misterio? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Aquí dice, Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire lo que eso significa. Significa que todo aquel que recibe a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador y Señor, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa persona es salva. Salva para la eternidad. Pagados sus pecados, con herencia prometida. Y eso es lo que somos los cristianos, por gracia de Dios. Los cristianos nacidos de nuevo. Yo espero que usted sea uno de ellos o una de ellos. Pero si no lo ha hecho todavía, vea usted lo que significa la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. Así como estuvo entre su pueblo como pastor, simbolizado en un arca de oro finísimo, de materiales preciosos, así, con ese temor santo que tenían aquellos, ahora a Él le plació venir a esta tierra, tomar cuerpo humano, manifestar su poder y su gloria entre aquellos y enviar a su Espíritu para nuestro tiempo, para que todo aquel que por fe reciba a Jesucristo en su corazón, reciba a través de Él, según Colosenses 2:9, toda la plenitud de la divinidad.
Entonces dice, no ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que nos convirtió en arcas para tener aquí su presencia. Y eso quiere decir, como galardón, dice Colosenses, Cristo en vosotros. No dice con, dice en vosotros la esperanza de gloria. ¿Ya tiene usted esa esperanza? ¿Ya recibió a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor? Yo conocí a una señora que era de mucha devoción, diría yo, religiosa. Y yo le pregunté un día, ¿usted ya recibió a Jesucristo en su corazón? ¿Ya le dijo que le pidió, le suplicó que entre en su corazón? Pues yo no sabía que hay que hacerlo, me dijo. Por años de estar en su religión. Yo no sabía que hay que hacerlo. Y entonces le dije, pregúntele a sus líderes, pregúntele. Pues sí, me dijo, nunca me lo han dicho. Pues le dije, pero ya se lo dije, compruébelo usted. Recibir a Jesucristo en su corazón. No se lo habían dicho por mucho tiempo. Pero es porque no se ha leído la Sagrada Escritura. Pero ahora a través de esa palabra nosotros sabemos que a tal punto llegó la misericordia de Dios de salvarnos de esa manera, con la presencia de Jesucristo, a través de su Espíritu en nosotros, para que cuando el Padre nos mira, no nos mira a nosotros, que fallamos y fallamos y fallamos, sino mira al Cristo que está en nosotros. Y entonces le resultamos agradables. Nos perdona todos los días, nos alimenta todos los días, espiritualmente y también materialmente. Y nos prepara todos los días para el día de nuestra partida o para el día que Él envíe por nosotros. Mi deseo es que usted ya esté asegurado o asegurada, y no solo eso, que asegure también a los suyos, a los que usted ama, orando y clamando por ellos y dándoles el testimonio que necesitan, para que ellos también entiendan que necesitan a Jesucristo en su corazón, esa presencia santísima, para que el día que les toque entregar cuentas, estén salvados y seguros para toda la eternidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta revelación hermosa que tenemos, y gracias por su interés en saber más y más de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué le parece si oramos? Muy bien, entonces ponga ahí sus motivos, pero si usted en esta hora quisiera decir, bueno, yo realmente no lo he hecho, yo siempre he creído que el Señor Jesús está conmigo, pero nunca le he pedido que venga adentro de mí, que entre en mi corazón, nunca se lo he pedido, sé que está conmigo, pero no en mí. Pues hágalo hoy. Dígale al Señor y Él le va a entender, y Él le va a atender, y Él le va a sorprender, porque le va a transformar y le va a comenzar a enseñar cosas nuevas para su vida, para su amada familia y para mucha gente más. Bendito Señor y Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias por las revelaciones que tu Santo Espíritu nos da. Gracias porque como allá estuviste en medio de tu pueblo en el tabernáculo del desierto, así estuviste en aquella pequeña aldea, en esa casa sencilla, ahí con tus amigos, con los discípulos, que con humildad te seguían y te escuchaban con amor tus palabras. Y así también, conforme a tu promesa, estás con nosotros a través de tu Santo Espíritu y has venido adentro de nosotros para hacernos templos de tu presencia por tu santa voluntad. Gracias que nos diste la fe para creerlo, la libertad para recibirlo, y ahora nos das, Señor, la conciencia para agradecerlo y para honrarlo en nuestra existencia. Yo te ruego que esta noche sea una noche de salvación, una noche de novedad de vida para más de uno. Y bendito Señor, que la gloria sea solamente tuya. Mira también las necesidades físicas y materiales que están ahí. Tú sabes, Señor, que eso es lo que tenemos en esta tierra. Pero gracias porque tú también atiendes eso. Yo te ruego, bendito Señor, que le respondas a mi hermano, a mi hermana, a quien está ahí, que tú le respondas su anhelo, que tú le concedas su petición o su intercesión que está haciendo de alguna manera, y que tú le ayudes, Señor, a resolver ese problema que está difícil y que no es difícil para ti. Te ruego pues estas cosas y las agradezco, creyendo en que tú te estás manifestando en el nombre santo de Jesús. Por eso lo digo, por eso lo creo y por eso lo agradezco. En ese sagrado nombre, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Salvador y mi Señor, y también el suyo. Muchas gracias por haber estado con nosotros este tiempo, y que
Que el Señor, como le dije en la oración, le sorprenda con grandes bendiciones. Un abrazo y hasta la próxima. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Llena mi vida, oh Señor, llénala de ti. Llénala de ti, exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, Señor, llénala de ti, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Con todo tu corazón dile al Señor. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Levanta tus manos y tu corazón y dile a Él: llena mi vida.